Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Habitarte, un podcast de salud, bienestar y conciencia. Aquí encontrarás un espacio íntimo y seguro, donde exploraremos cómo habitar el cuerpo, la mente, el alma desde la medicina, la espiritualidad y la belleza con propósito. Un lugar sin juicios, abierto a la curiosidad y el aprendizaje, donde cada conversación te invita a mirar tu vida con nuevos ojos. Te acompañaremos en este viaje de regreso a ti, inspiradas en el arte del wellness, entendido como el estudio del ser y del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la oportunidad de vivir tu mejor versión con presencia, conciencia y la experiencia plena de habitarte desde el amor propio. Hoy contamos con el acompañamiento de una maravillosa persona que ha dedicado su vida a acompañar a otros a transformar el dolor. Y es la doctora Edith Chiro. Se formó en Nueva York como psicóloga clínica. Es especialista en trauma y crecimiento postraumático y acompaña a sus pacientes a alcanzar su máximo potencial y a una conciencia mucho más elevada. Es cofundadora del Centro de Trauma, Resiliencia y Crecimiento. Forma parte de la junta directiva de The World Happiness Foundation y es colaboradora activa de diversas organizaciones sin fines de lucro. Ofrece talleres, conferencias y entrenamientos sobre trauma intergeneracional y colectivo, así como sobre crecimiento postraumático. Es autora del libro El inesperado regalo del trauma, una guía para el crecimiento postraumático. Bienvenida, Dishiro. Gracias, qué emoción, de verdad, qué linda introducción, qué bueno estar aquí con ustedes, mujeres bellísimas, para hablar de temas que, como dices tú, a veces no son tan fáciles de hablar, pero sí son muy necesarios porque es todos los días. Edith, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no sé si las personas saben, pero yo tengo aquí mi libro de El inesperado regalo del trauma, que lo compré y me parece muy bonito el título, ¿no? De cómo podemos transformar aquellas experiencias que a veces pueden ser dolorosas, pero como dicen algunas personas, ¿no? ¿Cuál es la bendición oculta? ¿Cómo podemos transformar ese trauma en algo positivo? Y hablando de los traumas, Edith, que me parece que es un tema que todos en algún momento de nuestras vidas pues pasamos por diferentes razones. ¿Qué es el trauma? Si no puedes tú definir qué es realmente el trauma, más allá de lo que comúnmente nosotros pensamos que es el trauma. Sí, y te cuento que la manera como yo hablo de trauma, como ya llevo 30 años hablando de esto, es un poco, es más expandido, porque no, generalmente cuando la gente asocia la palabra trauma, y muchas veces, ay, no me hables de eso, no usé esa palabra, Edith, ¿cómo vas a poner eso en el título de tu libro? ¿Cómo vas a poner eso en el título de tu conferencia? Pues sabes que trauma para mí significa cualquier situación o evento que te rompe tu creencia, tus valores, tu entendimiento de cómo funcionas tú, o cómo funciona el otro, o cómo funciona el mundo, y que no tienes las herramientas para enfrentarlo en ese momento. Y es algo que puede ser muy invisible, algo que se registra en el cuerpo y no necesariamente tienes las palabras para decirlo, ¿verdad? Entonces, un trauma puede ser la relación que tuviste con tu mamá o con tu papá, que se ha ido acumulando de a poquito y se convierte en una situación de apego insostenible, desorganizado, caótico, que se refleja en tus relaciones de pareja, que se refleja en tus relaciones con amigos o con el trabajo. O trauma puede ser una muerte súbita de un ser querido, trauma puede ser la guerra, trauma puede ser COVID y la pandemia, pero el trauma puede ser el bullying que te hicieron en el colegio Sí. cuando eras chiquita y tú decías, coño, no me siento bien, y de grande que te estás dando cuenta que hay todo un tema de inseguridad, de desconfianza, de no tener, sabes, como una buena imagen de ti misma. O sea, trauma realmente se aplica a tantas cosas, las cosas de todos los días, las microagresiones que suceden, pero todo eso que te estoy contando está registrado en nuestro cuerpo. Y es cuando empezamos a tomar conciencia de estas reacciones que tenemos, que empezamos a poderle poner nombre a esos traumas. No, qué increíble, porque aparte esos traumas en distintas facetas de la vida, de una u otra forma, dejan una herida, ¿no? Y una herida que a veces somos inconscientes de que ya está. De hecho, muchas personas creen que el trauma solo viene de grandes eventos, porque ocurrió algo muy visible, pero también pueden haber, creo que, traumas silenciosos, cotidianos. ¿Hay distintos tipos de trauma, Edith? Claro, buenísima esta pregunta. Como le estaba diciendo, pueden haber el trauma agudo, que es un evento en tu vida, se murió tal persona, o te mudaste de país, o te dio una enfermedad, eso es un evento.
pero también son los traumas un poco más crónicos del día a día, que son como micro traumas invisibles que se van acumulando. También existen los traumas intergeneracionales. Por ejemplo, yo vengo de familias de que han vivido guerras, campos de Ujú. concentración, ser refugiados de guerra, tener que escapar para correr por tu vida. Esos son traumas que van de generación en generación, que a lo mejor no me pasaron a mí, pero están pasando a través de mí. Hay traumas colectivos, como por ejemplo Venezuela. Venezuela es un país donde todos los venezolanos de alguna u otra manera estamos viviendo un trauma colectivo. Ahora Sí. que lo nombremos, no lo nombremos, lo identificamos o no, sigue siendo un trauma igualito. Traumas históricos de opresión, la esclavitud, ¿sabes? Entonces, traumas, ahorita hoy en día hablamos también del trauma ecológico. Muchos jóvenes, no sé si saben de la generación Z, de los millennials, dicen vivir en un mundo donde sabemos que poco a poco se está acabando por el maltrato ecológico que está sucediendo, donde hay una angustia de que si va a haber falta de agua o inundación, es un trauma ecológico y es algo que Wow. es real para muchas personas. No va a haber suficiente comida, o va a haber el agua nos va a inundar, o la contaminación, o cómo estamos manejando todo el tema de la tecnología. O sea, esos son traumas reales. De hecho, tengo una amiga en Noruega que es psicóloga ecológica. O sea, ella se dedica a tratar traumas ecológicos. O sea, entonces, bueno, traumas hay en el menú completo. A ver, o sea, así que de eso no nos sobra. Un esquema súper largo para pedir a lo largo de... La verdad que me impresiona porque uno pensaría y asume que traumas son eventos muy grandes en tu vida. Me robaron, me asaltaron, mi papá murió o un evento de repente postraumático de guerra, pero siento que a veces como sociedad minimizamos mucho otra cantidad de traumas que son muy pequeñas, como dices tú, el bullying o, por ejemplo, la verdad que yo nunca me hubiera imaginado este trauma ecológico, primera vez que lo estoy escuchando, jamás lo había escuchado antes, y minimizamos mucho de repente el trauma que una persona puede tener o vemos como que, ay, pobrecito, qué exagerada o qué exagerado. Y realmente son temas que sí les está afectando internamente su manera de vivir, de procesar, de temores que empiezan a tener ellos en su vida que uno no reconoce, ¿no? Y creo que como sociedad me encanta que hables de todos estos tipos de traumas porque yo estoy aprendiendo ahorita hablando contigo también, aunque a Todas, Dimar a mí nos encantan estos temas total. de cómo podemos minimizar tanto a veces a otro con algo que le puede afectar y nosotros lo vemos como que, bueno, pero tú tienes problemas, ¿no? Porque la verdad que ahorita escuchando el trauma ecológico me quedé como que, wow, también tenemos trauma en eso, ¿no? Y en tu Claro. libro, Edith, tú conversas sobre 5 etapas para el crecimiento postraumático, que me encanta esa palabra, crecimiento postraumático. ¿Cuáles son esas 5 etapas que nosotros como seres humanos em, debemos de transitar para lograr ese crecimiento postraumático de algo que nos está afectando en nuestra vida, de cualquier tema? Me encanta, me encanta. Y fíjate, o sea, solamente para darte el ejemplo, cuando estamos viviendo en Miami y somos de otra nacionalidad, solamente la experiencia de ser inmigrantes y a ver, tener reacciones de otras personas de cómo nos ven como inmigrantes o una identidad diferente a la que tenías antes, que te imponen o que te tratan, cuando te rechazan, cuando te dicen, cuando te ¿sabe? Todo eso se convierte en microtraumas que se van acumulando y cuando no se reconocen, tú terminas teniendo todas estas reacciones y dices, pero ¿por qué me siento así? ¿Y por qué estoy deprimida? ¿Y por qué estoy como que no me siento que pertenezco o me siento rechazada, abandonada, herida, humillada? Entonces, todo eso para decirte que en el momento que transitamos estos traumas y los empezamos a reconocer, podemos hacer estas 5 etapas. ¿Por qué? Porque la primera etapa para sanar esto y llegar al crecimiento, eso que yo llamo crecimiento postraumático, que quiere decir que de tu trauma llegas a lugares maravillosos, inesperados, evolucionados, conscientes, con muchísima satisfacción, con muchísima conexión, y no lo estoy inventando yo, sino que llevo 30 años haciendo esto y lo voy viendo en mi consultorio, con las familias que trabajo, con las comunidades con las que trabajo.
Pero el primer paso de estos 5 pasos es la aceptación radical de que esto está pasando. Se llama literalmente así, aceptación radical. En otras palabras, la concientización. Es como que estar como realmente consciente, realmente empezar a dar el espacio, decir, voy a dejar de evitar, de evadir, de desconectarme, de seguir en patrones repetitivos, de usar adicciones, de inventarme cosas que no hay, de no nombrar lo que realmente el elefante es en la mitad de la sala. Y decir, sí, sí estoy deprimida, o si estoy adicta, o si estoy traumatizada, o si es verdad que tengo este problema, o estoy en una relación de esa que no me hace bien, o estoy pasando por un problema familiar, pero tú ponerle nombre a ti mismo. Y en este sentido, Edith, ¿cómo se puede diferenciar en el momento de la aceptación, lo que es aceptación de resignación? Porque hay personas que dicen es que estoy traumada, pero ya, me resigné. ¿Es resignación o aceptación? Wow, qué buena pregunta. Gracias por esta pregunta, porque la gente cuando pasa por traumas y por problemas dice, ya, me resigno a que esto es como que la sentencia de vida, ya no me queda más remedio, fui abusada sexualmente, o ya soy una inmigrante y no hay vuelta atrás, o bueno, se murieron mis padres y ya no puedo sobrevivir. Eso es exactamente lo opuesto. Es decir, wow, me está pasando algo, pero saber, justo por estas conversaciones, que existe como una luz, esperanza al final de todo este tema, que hay algo por lo que ya hay una oportunidad de transformar este dolor en algo más. Y es todo lo opuesto de resignación, es realmente tener esperanza. Resignación lo llamamos los psicólogos muchas veces desesperanza. La desesperanza es aprendida, esperanza es decir, como me ha pasado tantas cosas malas, ya yo sé que esto es lo que yo soy. Y lo que yo vengo a decir es justamente, no, hay que tener la esperanza de saber que tú puedes usar esto como una oportunidad, como un trampolín, como un cambio radical de donde tú estás para llegar a otro lugar, a un lugar muchísimo mejor. Qué bonito. Y en este sentido diríamos que esa herida que puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, cuando lo mencionamos así, algunas personas que están muy heridas lo pueden tomar de una forma muy delicada, ¿no? Y puede Claro. sonar muy difícil. ¿Cómo decirles que podemos encontrar la luz sin negar el dolor? O sea, validando su dolor. Por supuesto, sí. Yo siempre digo, mucho cuidado con estarle diciendo a una persona que está en el momento de su máximo sufrimiento, cuando está tocando fondo, cuando ve que no hay salida, y tú decirle, no, pero es que la doctora Dichiro dijo, y ella sabe que aquí hay crecimiento después de trauma, que la luz al final del túnel, que esto va a ser lo mejor que te va a pasar en tu vida. Tú lo sabes, tú lo has vivido, tú lo has leído, tú lo has estudiado, tú lo conoces, pero la persona que está en el momento del sufrimiento no lo puede entender todavía o no lo puede aceptar, pero acompañar a esa persona y decir, aquí estoy contigo. Y saber dentro de ti que eso sí va a pasar, que sí vas a poder salir de esto, aunque tú no lo puedas todavía verbalizar. Decirle a la persona, aquí estoy contigo, un paso a la vez y vas a ver que hay posibilidades frente a ti. Vas a ver que sí hay una manera de poder empezar a abrir esas posibilidades. ¿Cómo se hace? Empezando a nombrarlo, expresarlo y hablarlo. Ese es el paso justamente, Eymar, número 2. El paso número 2 es no te quedes con ese cuento tú sola, sino que háblalo a otro, cuéntaselo a otro. Es el paso de la seguridad y la protección. El paso de decir, déjame buscar una amiga, una familia, un grupo, una terapeuta, una persona, algún espacio donde yo pueda contar estas cosas. Sentido, si esa es la dos, ¿cuál sería nuestra tercera herramienta? Entonces, la tercera es crear nuevas narrativas. Cómo una vez que ya compartiste esto, no te quedas con el cuento este de víctima, ¿verdad? Y dices, no, es que me pasó esto y qué horrible para mí y no hay salida, sino, no, a ver, o sea, existe un mundo entero allá afuera. Es verdad que se me rompió lo que yo creía. Es verdad que
la pandemia me quitó el trabajo, me rompió mi relación de pareja, me mudé, y todo eso que yo creía que iba a funcionar dejó de funcionar. O es verdad que mi divorcio me hizo saber que ya las relaciones no son para toda la vida. O es verdad que como inmigrante tengo, ¿sabes?, unas oportunidades distintas de lo que tenía en mi propio país. O wow, perdí a un ser querido que yo sé que no va a volver. Todo eso es como que te rompe algo. Pero también es verdad que existe un montón de posibilidades en las que yo me puedo convertir, que yo no he probado todavía. Entonces, a lo mejor me estoy leyendo un libro nuevo, me pruebo una nueva religión, hago más práctica de yoga, me busco un nuevo grupo de amigos, me mudo a un lugar donde me visto diferente, empiezo a aprender teorías nuevas de cómo se entienden las cosas, hago más meditación, hago más reflexión, no sé, es muy divertido ver, o sea, tengo pacientes que me han dicho, empecé a hacer cerámica y empecé a usar mis manos y me ayudó, sí, Carla. Edith, ¿y cómo hacemos? A mí, yo pienso que muchas veces tenemos traumas o hay personas que tienen muchos traumas y viven con una carga muy pesada, pero no lo ven, no lo ven. Es como vivir en negación, es como vivir eso no pasó, es como vivir eso a mí no me afecta, o la vida es así y punto, y yo sigo, y eso es normal. Y yo digo, wow, ¿no? Qué carga tan fuerte nos estamos poniendo como seres humanos cuando tenemos ese peso tan grande, pero no queremos ver que estamos cargando un peso, el que más me encanta es el familiar. O a veces nos han pasado cosas en nuestra vida y las negamos, o no las queremos recordar, o no las vivimos. Es como que lo saco de mi vida. ¿Cómo podemos hacer para no, o sea, digamos, una persona que no quiera darse cuenta y no quiere vivir eso, o lo quiere negar, de repente sus familiares o sus amigos o sus personas cercanas, que obviamente se dan cuenta que están pasando por muchas cosas, pero están en una negación completa, ¿cómo uno puede transitar eso con ellos, no? O acompañarlos, o a veces uno le provoca decir, date cuenta que tienes todo este peso encima y no has querido em, pasar o atravesar, como digo yo, a veces ese puente, porque es doloroso, porque preferimos vivir en numbness, ¿no? En esto no Exacto. sucedió y lo niego. Exacto, es que eso es lo que exactamente sucede antes de comenzar estas 5 etapas de transformación. Y muchos de nosotros estamos ahí. Qué fácil es ver en el otro, ¿verdad? Ese trauma y esa dificultad y esa disociación, esa desconexión. Qué fácil es verlo en el otro y qué difícil es verlo en nosotros mismos. Qué fácil identificar en el otro lo que el otro tiene que hacer, en lo que el otro está estancado, la disociación del otro, la desconexión del otro, y uno no se ve uno mismo porque eso toma trabajo. Esa inconsciencia, ser inconsciente, es donde la mayoría de nosotros estamos funcionando. Y desde ese inconsciente tomamos decisiones, reaccionamos, nos juramos que nos las estamos comiendo y todo viene por este lugar automatizado desde donde funcionamos de nuestras heridas que ni siquiera nos enteramos que las tenemos. Y es solamente cuando podemos hacer esas pausas, decir, "A ver, ¿qué está pasando de verdad conmigo?". Pero ¿cómo llegamos a esas pausas, Carla? Cuando el dolor es tan insoportable Sí, que ya no te queda más remedio que verte al espejo y decir, a ver qué está pasando. Porque yo no conozco muchas personas, sí las hay, pero no conozco muchas personas que voluntariamente se van a parar tranquilamente a decir, déjame ver mis heridas y empezar a sí. transformar, porque cuando vas muy cómoda por la vida, muy disociada por la vida y muy desconectada, muy numb, anestesiada, donde no te enteras de nada y donde juras que no está pasando nada, mientras tanto están todas estas consecuencias de malas relaciones, las cosas no te salen bien, tienes comportamientos adictivos, reaccionas ante todo el mundo, te peleas con todo el mundo, vas de crisis en crisis, no terminas siendo quien tú quieres ser, ¿verdad? Y todo esto se refleja en las relaciones que tienes a tu alrededor. Y tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero no te enteras porque la incomodidad no te ha empujado lo suficiente para pausar, decir, a ver, déjame ser honesta contigo mismo. Por eso digo que ese paso, ese es el paso de la aceptación radical y de la honestidad radical.
Y eso a veces viene con muchísimo dolor. Viene como porque no te queda más remedio, que tocaste fondo y llegaste ahí y dijiste, ya, déjame sincerarme, déjame buscar ayuda, déjame hacer algo porque ya no aguanto más. Y la cuarta y quinta etapa, ¿dónde entraría aquí? Claro, aquí ya una vez que hiciste esta transformación donde tienes nuevas narrativas, donde tienes nuevas posibilidades, ya entraste a una etapa de cambio tan grande. Y la cuarta etapa es la integración de todo esto, donde yo me puedo parar donde ti y decirte, mira, ¿sabes qué? Es verdad que yo fui abusada sexualmente, o es verdad que yo soy inmigrante y he pasado por esto, o es verdad que yo me divorcié, o es verdad que mi mamá y mi papá me dijeron, pero también soy esto, o sea, soy y esto y esto. Y puedo contar la historia sin tener que ser tan reactiva y sin tener que estarme peleando con todo el mundo, ¿verdad? Y luego la quinta etapa es la etapa más bella, que es la etapa de crecimiento y sabiduría, donde las personas llegan a una etapa donde me dicen, ¿sabes qué? Esto es increíble, pasé por cosas muy difíciles, pero gracias a lo que viví, soy la persona que soy hoy, no solamente para mí, sino que también puedo ayudar a los demás. Hermoso, diríamos que sería ese momento en el que una persona pasa de preguntarse a diario de ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? A ¿para qué me pasó esto? Así es así es. Cuando ya tienes la respuesta del para qué, porque mientras vas transitando las 5 etapas, te vas preguntando, pero ¿para qué? ¿Pero qué significará? ¿Y cómo esto me está sirviendo en mi vida? Cuando llegaste a la quinta etapa de crecimiento post-trauma, ya sabes para qué. Ya estás alineada con esta misión de vida, ya estás entendiendo. Y la misión de vida puede ser feliz. La misión de vida Exacto. puede ser, mi propósito de vida es estar bien yo y con la gente a mi alrededor. La misión de vida puede ser, voy a cambiar a todas las mujeres abusadas del mundo. La misión de vida puede ser, voy a mandar este mensaje de amor y dolor, de cómo sobrevivir en el trabajo y que te vaya bien. Sabes, cada quien tiene su misión, cada quien tiene su propósito, pero estás como muy clara, muy alineada, sabes cuáles son tus prioridades, cuáles son como qué es lo que es importante, Como qué el es lo que... sentido de que, oye, las piezas están encajando y este era el para, que Sí. lamentablemente tuve que pasar por esto, pero para esto. Así es, así es. Y esos son ciclos. Porque empiezas por aquí y luego resolviste uno y luego vuelves y empiezas otro Desbloqueas ciclo. otro. Y como dice Rumi, que tú lo pusiste en tu libro, ¿no? Que la herida es por donde entra la luz. Y a veces esas heridas o esos traumas que nosotros hemos vivido es los que nos convierte o nos hace ver cuál es nuestro propósito en nuestra vida después, ¿no? Es impresionante como cuando uno logra pasar ese túnel, empiezas a ver realmente, oye, tuve que pasar por todo esto y después de haber vivido todo lo que viví, y creo que cuando ya llegas a esa quinta etapa, te conectas, pienso yo, a una vida mucho más espiritual y mucho más de propósito y cómo transformar ese dolor en algo positivo hacia los demás, hacia el servicio. Y bueno, creo que eso es bellísimo, ¿no? Pero, ¿cómo nuestras primeras relaciones, Edith, hablando un poco de la infancia, pueden, afectarnos al momento de cómo percibimos el mundo el día de mañana, ¿no? De cuando vamos creciendo, esas heridas que no hemos sanado, cómo afectan nuestras relaciones, cómo afectan con nuestras parejas, cómo afectan el día de mañana en nuestras vidas laborales, porque a veces lo ignoramos y realmente son heridas que vivimos de pequeños y no nos hemos dado cuenta, pues todo lo que absorbemos en nuestra infancia. Es todo. Y fíjate que ahorita está como muy de moda hablar del niño interno y de la niña interna, pero yo quiero como que expandir un poco en esto. La manera como nosotros experimentamos la vida, los primeros años de vida, es la manera que entendemos que son nuestros lentes de cómo son las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Porque la manera, por ejemplo, como yo hablo es muy relacional. O sea, cuando yo hablo de trauma, yo hablo de la relación que se rompe o se genera contigo, pero con los demás. El trauma es relacional. La sanación es relacional. Tú sanas en relación también. Cuando tú creces en un ambiente donde los
tus padres o los adultos que están a tu alrededor no te están proveyendo con con una seguridad básica que nosotros llamamos como un apego seguro, una relación segura, donde tú más o menos, mal que bien, te sientes que te están cuidando, que están ahí para ti, que te están validando tu existencia. Si tú no tienes eso, tú creces con un entendimiento de la vida, donde la vida es peligrosa, tu existencia siempre está en peligro y tu existencia emocional, no solamente la física, sino la emocional, donde tú no tienes suficiente valor. Y la gente anda por la vida reaccionando de esa manera y establece relaciones de pareja, relaciones de trabajo y relaciones de amistad desde ese patrón. Entonces, cuando tu amiga no te llama por teléfono, y porque, quién sabe por qué, a lo mejor porque le atropelló un carro, porque se fue de viaje, porque el novio la dejó, cualquier razón, tú, es que ella me está abandonando, me está dejando, ya no me quiere por lo que me hizo, es que no la voy a perdonar nunca, porque me... todo ese cuento vino de cuando tú tenías 3 años, o cuando tú tenías 5 años, cuando tenías 7 años. ¿Sabes? Esos primeros años de vida te determinan tanto como tú reaccionas, como tú eliges pareja, la manera como eliges la pareja. Tú eliges la pareja para repetir estos patrones con que creciste o para reparar los patrones con los que creciste. Si tú tuviste una mamá que te gritó todo el día, que no era nada cariñosa, tuviste un papá ausente y tú consigues una pareja que está pegada a ti todo el día, que todo el día te dice, ay, yo te quiero, yo te amo, eres lo más lindo, lo más bello, y tú estás reparando, ¿verdad? Con lo que tú creciste y sin ni siquiera darte cuenta, muchas veces. Entonces, por eso digo que mucho de esto es inconsciente, muchísimo de lo que estamos hablando. Es así como que está sumergido ahí en las profundidades del océano inconsciente de nuestro cerebro. Y es en el momento que vamos sacándolo a la superficie, por el trabajo que vamos haciendo con nosotros mismos, que vamos entendiendo, por eso es que esta me cae bien y por eso es que me llevo mal con esta. Por eso es que yo elegí mi pareja de esta manera. Por eso es que yo reacciono así, me molesta esto y no me... Y mientras más nos vamos haciendo conscientes, podemos responder desde un lugar mucho más maduro y mucho más entendido, mucho más saludable para mantener las relaciones. Y en este sentido, Edith, ¿qué tipo de experiencias de la infancia suelen dejar huellas profundas? Porque, a ver, yo siempre recuerdo, o por ejemplo, yo me acuerdo que si me portaba mal, me miraban así. Después, o el pellizquito, ¿no? O el típico cuento que siempre hay por ejemplo, Venezuela, no sé si ocurre en otras culturas, que sí, no, que si la chancla, que si la oreja, que venga para acá, ¿no? Que ahí uno hoy conversa con otros compañeros y dice que estoy traumada, que no, va a crecer con un trauma, si uno no los puede ahora, ¿sabes? Mirar porque se va a traumar, pero en nosotros o en la infancia, ¿qué tipo de experiencias realmente pueden dejar huellas más profundas? Es que depende mucho de la combinación entre quién tú eres como niña y cómo reaccionaron tus padres a ti. Hay niños que son extremadamente sensibles desde muy pequeños y una mirada les puede afectar para el resto de la vida. Hay niños que son un poco más, como son un poco más sólidos desde el comienzo y una chancleta no les va a destruir la vida. Ahora, que eso tiene consecuencias, sí tiene consecuencias, porque depende mucho de qué te están castigando. Te están castigando o sea, hay niños que los castigan por ser felices, por reírse, por jugar porque hay una reacción de los padres, es decir, no tienes permiso a mostrar emociones. O sea, imagínate lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mandato ahí? No tienes permiso a mostrar emociones, no importa ni que sean felices, alegres, de amor, de cariño, de tristeza, no importa qué emoción. Hay niños donde los límites que se ponen son límites mucho más saludables, donde, bueno, mi amor, mira, tú eres quien tú eres, nosotros te aceptamos como tú eres y solamente cuando te sales de estos rangos de comportamiento, donde, bueno, no te puedes tirar por el balcón, no puedes llegar a las 12 de la noche a la casa, bueno, pero aquí hay otro tipo de límites mucho más saludables que tienen una explicación, donde hay una libertad de ser aceptado. Esos son niños que van a crecer con mucho más seguridad.
en ellos mismos, porque van a decir, ah, bueno, yo soy aceptado por quien yo soy y me están dando la libertad de ser quien yo soy sin tener que usar tanto el miedo, la represión, la humillación, el rechazo y el abandono, que son como heridas muy primordiales, ¿verdad? Cuando los niños viven abandono, rechazo, no pertenencia, humillación, miedo y opresión, ¿sabes? Son como las típicas heridas. Y todos podemos hablar de esto. Aquí no hay nadie Claro, que entienda esto que estamos diciendo. ¿no? Y de hecho por eso se dice y se sabe que es una etapa muy determinante para formar el trauma y incluso es la forma en que el adulto de hoy se comporta de cierta forma, ¿no? Claro, pero también es verdad que una persona que tiene conciencia de esto dice, sabes que yo no voy a vivir, o sea, por ejemplo, yo no voy a vivir con los traumas de la guerra de mi familia, de mis ancestros, y voy a repetir estos traumas de guerra con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos. ¿Qué puedo hacer yo para trabajar esos traumas y romper el patrón de repetición? Y eso es parte de lo que te quería preguntar ahorita, Edith. ¿Qué son los traumas transgeneracionales? ¿Hasta cuántas generaciones pueden llegar? Eh, ¿Cómo podemos romper esos patrones? ¿Y de qué manera afecta nuestra epigenética? Como por generaciones, creo que una vez escuché, creo que hasta 5 generaciones puede llegar el trauma transgeneracional y yo dije, ¡ah! Esto es terrible. Hay estudios que enseñan que hasta 7 generaciones, en realidad. Las cosas buenas también, así que quiero poner ahí también que los tesoros de nuestros ancestros, la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que va pasando de generación, las recetas, tú sabes, la sabiduría, el entendimiento, los rituales lindos, las tradiciones familiares también pasan de generación en generación. Entonces, todo eso es maravilloso y todo eso hay que cultivarlo también. Ahora, también está el chancletazo que pasó de generaciones, el alcoholismo que pasó de generación en generación, el hombre ausente de la familia, el padre ausente, el padre alcohólico, el padre abusivo. Mira, yo tengo pacientes, es muy loco, que mujeres que me dicen, Edith, vengo aquí a la consulta porque mi hija de 5 años la están abusando sexualmente. Y cuando yo empecé a ver eso, me doy cuenta que a mí me abusaron también a los 5 años. Y sabes que se lo conté a mi mamá y a mi mamá también la abusaron sexualmente a los 5 años. Y así, y en una misma sesión puedo tener abuela, madre, hija y nieta, todas pasando por la misma experiencia de abuso. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo lo rompes? ¿Cómo evitas eh, que mi hija le pase, que mi mamá también le pasó, que mi abuela también le pasó? Claro, ¿Cómo? ¿cómo proteger esas futuras generaciones? Como les dije que dije que el primer paso es la aceptación radical. Cuando tú radicalmente aceptas de que aquí hay un patrón intergeneracional que se está repitiendo, en vez de hacerte la loca, en vez de culpar al de afuera, en vez de decir, ah, no, eso es porque estoy viviendo en una sociedad que es así, ah, no, ese es el gobierno que está pasando. Sabes, cuando empiezas a aceptar radicalmente que esa es la realidad, eso es lo que te está pasando, ya puedes continuar a romper ese patrón y decir, yo voy a concientizar estos patrones inconscientes que sin darnos cuenta, en automático, elegimos, por ejemplo, hombres que nos maltratan o elegimos mujeres que son abusivas o son opresivas. Elegimos em, poner a nuestros hijos en situaciones de peligro y todo de una manera muy inconsciente. El momento que tú lo concientizas y tú empiezas a trabajar en eso, es decir, ¿qué tengo que hacer para yo cambiar y modificar? Y tu pregunta, Carla, que me encanta, que no es solamente lo que decimos y lo que hablamos y lo que pensamos, sino que aquí hay un cambio a nivel de genética. Eso es lo que se llama la epigenética, cómo modificamos la información genética de nuestro cuerpo para que eso no se vaya manifestando. Entonces, si tú eres una mamá que no quieres que que tus hijos sigan ese patrón de abuso, empieza a trabajarte tú, en tu genética, en tu carga de información, en tu comportamiento de todos los días, en empezar a concientizar qué es lo que estás haciendo y no haciendo para que esos patrones se repitan.
y decir, hasta aquí llega esto, hasta aquí llega este ciclo. Yo no quiero que esto se repita. Vamos a hablarlo, vamos a expresarlo, vamos a identificarlo, vamos a buscar nuevas maneras de relacionarnos para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y en aquellas personas, Edith, que saben que están pasando por algo, sintiendo algo, ¿no? Y que no saben cómo fueron sus generaciones anteriores, por así decirlo. ¿Cómo identificar si eso que estamos sintiendo es propio, es nuevo o es heredado? Sí, sí. Hay varios libros que han salido, sobre todo gente que hace constelaciones familiares y que ha trabajado con esto, que dice, no, it's not you, no, no eres tú. Esto te vino de otros lugares. Pero yo te voy a decir una cosa. No importa dónde viene, en realidad. No importa si esto vino de 5 generaciones para atrás o si te pasó a ti en este momento. O sea, como yo digo, yo sé lo que es vivir en una guerra sin haber estado en la guerra, porque tengo la información en el cuerpo, ¿verdad? Tú puedes saber lo que es ser una mujer abusada sin haberlo vivido, porque lo has heredado de las mujeres en tu familia. Tú sabes lo que es ser un inmigrante de ciudad en ciudad y de país en país, porque vienes de familias nómadas que siempre se han tenido que mudar, o de la pobreza, de generaciones de ser pobre. Tú no tienes por qué ser pobre para tú saber lo que eso significa. Pero más allá de lo que has vivido de generaciones, de lo que vives en este momento, es empezar a realmente distinguirlo y decir, lo estoy sintiendo igual y estoy reaccionando desde ahí. Una persona que tiene esa herencia de pobreza, por ejemplo, no importa todo lo que gane, todos los regalos que le den, que se gane la lotería, porque hay estudios sobre esto. Te ganaste la lotería, te ganaste miles de dólares, pero con tu mentalidad de pobreza vuelves a ser pobre en unos meses. Entonces, ¿qué hay que cambiar? ¿La cantidad de dinero o la mentalidad? ¿Qué hay que cambiar? ¿La pareja con la que estás o la mentalidad de abuso? ¿Verdad? No siempre, no conocemos gente que dice, pero ¿por qué siempre me llegan las mismas parejas que me terminan maltratando de la misma manera? Si este es distinto y este es así, esto. Ah, pero porque tú estás generando un patrón de relación que se repite y se repite y se repite. Entonces, cuando algo se repite, ponle atención. Cuando tu reacción es sobresaturada, cuando estás sobreexagerada, ponle atención. Cuando ves que tú estás tratando a tus hijos de cierta manera y no sabes de dónde, hay algo que te da mucha rabia o que te irrita mucho o que rechazas mucho y no sabes por qué, préstale atención, porque todos estos son signos y son alarmas que te van dando información. Qué increíble, ¿no? Y esa información, ¿no? Al irla procesando, porque a veces andamos de forma muy inconsciente, muchas personas no saben por dónde empezar. ¿Cuál sería el consejo para empezar? Hacer conciencia, porque hay que empezar por eso, ¿no? Sí, la manera yo creo más, como más concreta y más real es conectar con el cuerpo. Nuestro cuerpo es el que mantiene la información y el que mantiene la historia y el que sabe todo. No pasa tanto por la mente, porque la mente siempre tiene muchos trucos de cómo manejar las cosas. La mente nos disocia, la mente nos distrae, la mente nos mete en las redes sociales, la mente nos causa adicciones de comida, de shopping, de todo tipo, ¿no? Pero el cuerpo registra las experiencias. Entonces, si tú empiezas a conectar con tu cuerpo, ¿y cómo se conecta con el cuerpo? A través de la respiración, a través de la meditación, a través de los masajes, de tocarte el cuerpo, a través del ejercicio de cuando te vas moviendo. Por eso es que a veces la yoga, el pilates, a veces te reconectan con tu cuerpo, a través de la danza, del movimiento, a través de las artes, por ejemplo, la música, tocar un instrumento, pintar. Todo esto no pasa por la mente, pasa por el cuerpo. Y es el cuerpo el que te va dando información y te va conectando con cosas muy, muy reales, porque el cuerpo siempre te va a mantener aquí en el ahora, te va a mantener presente contigo mismo. Y ahí es donde empiezan a salir todas estas. La importancia de conectar con nosotros y lo perdemos tanto en nuestro día a día, ¿no?
Em, a mí personalmente el yoga me transformó mi vida. Creo que yo soy Carla antes, Carla después. Y, y empiezas a ver tantas cosas em, que ya no son importantes, que ya no le das validez, o sea, ya no tiene esa importancia o relevancia y decidir llevar una vida más suave, sin tanto peso. Y lo que dices tú, la presencia, para mí meditar, la presencia y el silencio es todo, todo, porque te habla mucho y te ayuda hasta comunicarte y transmitirte de otra manera, que el mensaje se recibe de otra manera cuando haces las cosas con otra intención o las dices con otra intención. Y creo que todo empieza por ahí, bastante, la verdad que sí. Pero siguiendo hablando de los traumas, Edith, ¿qué son los traumas colectivos? Que ese tema me parece fascinante. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Me llama mucho la atención, estuve viendo en tu libro, Angela Merkel estuvo haciendo creo que un acto muy poderoso hacia la sociedad con todo lo que pasó en Alemania, pero ¿cómo es ese trauma colectivo? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos trascenderlos como sociedad y como colectivo? Me encanta, me encanta. Qué bueno que estás con el yoga y que yoga ha sido esta transición tan importante. Mira, o sea, el ejemplo hay muchos ejemplos de trauma colectivo y de sanación colectiva, que creo que es muy importante enfocarnos, ¿no? Acabo de llegar de Madrid, una de las cosas que hice fue crear me invitaron a un espacio para hablar de la paz fundamental, cómo entre todos venimos de traumas colectivos como lo que está pasando en África, las guerras que están sucediendo en el Medio Oriente, de nuestros países latinoamericanos que están viviendo dictaduras tan difíciles y tan sufridas, y cómo esos son ejemplos de traumas colectivos, ¿verdad? O sea, yo como venezolana te puedo hablar del trauma colectivo de los últimos 27 años. Pero también hubo otros traumas colectivos de venezolanos de hace 50 años también, cómo los mexicanos han vivido traumas colectivos de opresión y de maltrato, y, ¿sabes? O sea, histórico, como el trauma colectivo de los países del Medio Oriente que llevan tantos años en guerra. Ahí está todo el mundo afectado y no es una afectación de una sola persona, es en conjunto que lo estamos viviendo. Entonces, la manera como hablo de traumas colectivos es primero reconocerlos y después la sanación viene en colectivo también. Entonces, esta conversación que tuve de paz fundamental era en un colectivo. Gente, por ejemplo, representantes de de la Fundación de Gandhi, de Mandela, que son ejemplos de sanaciones colectivas. Había un representante en Kenia, de unas personas del Centro de Abogados de Madrid. O sea, cómo hablamos de cómo generar esa sanación a un nivel de sociedad, a un nivel de comunidad. Pero para eso hay que hablarlo en comunidad, porque a lo mejor lo que yo pienso que es sanación es diferente a lo que tú piensas, Carla, lo que tú piensas, Edimar, y vamos a ver cómo nos tenemos que coordinar y tolerar y aceptar, a pesar de que a lo mejor no pensemos igual. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, ¿cómo hacemos para llegar a un lugar de paz en Venezuela, un lugar de sanación colectiva, saliendo de esta dictadura, si Dios quiere? Pero tenemos que entonces empezar a coordinar cómo pensamos todos juntos, cómo estamos en desacuerdo en conjunto, cómo tu historia y la mía tal vez no son la misma y sin embargo tenemos que coexistir y cómo desde ese lugar vamos a sanar porque tenemos un objetivo en común que es que este país salga adelante, que esta colectividad se sane y pueda funcionar y sea de un lugar no de las heridas, sino de las tradiciones, de los tesoros, de los regalos que pueden salir de aquí. Pero para eso tiene que haber un diálogo colectivo y tiene que haber un espacio en comunidad colectivo para poder hablar y sanar estas cosas. Porque si no, yo voy a andar con mi resentimiento toda la vida de lo que tú me hiciste y tú con el que yo te hice. Y entonces ahí no sanamos nada, sino que repetimos los traumas y los volvemos a repetir. Claro, y de hecho me recuerda que en tu libro creo que mencionas que el trauma aísla y la comunidad sana. De hecho,
como comunidad y apoyarnos en ese crecimiento postraumático, porque viene desde un dolor, de una patria, de con lo que tú te identificas de dónde eres y de dónde vienes. ¿Crees que también estamos aprendiendo algo como sociedad a través de ese dolor? Porque obviamente la comunidad juega esa conexión, ese apoyo social en este proceso, pero también hay mucho individualismo. Claro, pero cuando en esa comunidad, mira, qué poderosa esa pregunta, porque ¿cómo aprendemos desde el dolor a un nivel comunitario? Si yo voy a siempre decir, yo tengo la razón y mi punto de vista es la única verdad. Ese es el individualismo, ¿verdad? Y a lo mejor hemos vivido en Venezuela, vamos a suponer, con esa manera de pensar. Entonces, el trauma en Venezuela aísla porque fragmenta, porque polariza, porque hace que estemos en dos o tres o cuatro equipos y lo que querramos es ir unos en contra de otros. Y muchas veces la gente ve el mundo en este momento de esa manera. Ah, bueno, yo apuesto por el equipo del Medio Oriente de aquí que va a ganar y este que va a perder. O este, ¿sabes? Y es como si fuera un juego de fútbol. Pero ahí se siguen perpetuando los traumas. ¿Qué pasa cuando en comunidad yo me toca obligatoriamente para sanar, abrirme a la posibilidad de que tu punto de vista es igualmente válido que el mío, aunque sea completamente contrario? ¿Y cómo somos capaces de ver otras perspectivas? ¿Verdad? A lo mejor en Venezuela habían diferentes tipos de clases sociales, diferentes sociedades, diferentes Mentalidades, formas de pensar, perspectivas. géneros, culturas, razas, o sea, tantas cosas diferentes y nosotros a lo mejor estamos imponiendo una sola manera de verlo. ¿Cómo nos podemos sentar entre todos y decir, yo soy capaz de tolerarte a ti y tú a mí y podemos coexistir donde todos tenemos voz y todos tenemos voto? Eso no es fácil de hacer. Eso se ha logrado tal vez en organizaciones, por ejemplo, como en Sudáfrica, en países como que han pasado por estos temas de Truth and Reconciliation, se llama, como de verdad y reconciliación, donde los enemigos se sientan, los que antes se mataban los unos a los otros se sientan, se piden perdón, se tienen compasión, se dicen, ah, bueno, puedo entenderte, aunque no esté de acuerdo, pero puedo entenderte y vamos a coexistir y vamos a tolerarnos. Wow, qué difícil eso, pero qué crecimiento, ¿ah? Poder pasar por eso y decir, soy una persona con mucho más compasión y con mucho más crecimiento porque soy capaz de ver con empatía a otros puntos de vista que no solamente el mío. Justamente iba a decir eso, ¿no? Que como comunidad desarrollas una empatía, ¿sí? Entiendes de qué está pasando el otro. Y me pasó con una paciente que ella estaba muy ansiosa. Ella se mudó a Qatar, sí, estaba viviendo con su madre, su padre, Mm, pero en el caso de ella a nivel escolar, sí, hubo sus temas culturales. mm, Y algo que me decía es que he ido a terapia, pero el psicólogo no me entiende, los de aquí no me entienden, nadie me entiende. Y dimos en el punto de que la recomendé con una amiga psicóloga venezolana que emigró y fue totalmente diferente porque hay una empatía colectiva, hay mm. una sanación y un entendimiento de, sé que estás pasando, yo también lo estoy pasando, yo soy psicóloga, yo te voy a dar la herramienta y fue un trabajo maravilloso, ¿eh? Qué belleza, qué belleza. Pero imagínate que después de hacer eso, ella sea capaz de estar con personas en Qatar y contarles y explicarles su experiencia y que las personas que son tan diferentes a ella la puedan comenzar a entender también. Ahí es donde viene la empatía a otro nivel, porque a lo mejor tú y yo como venezolanas nos podemos entender un poco más fácilmente, pero imagínate poder hacer eso con alguien que viene de otra perspectiva completamente distinta y sin embargo tenga la apertura o tengamos la apertura de entender a alguien que viene desde otra historia y decir, ah, bueno, tu historia también es válida. Ah, ok, a lo mejor no lo he vivido, pero también te lo valido, también te lo reconozco. Wow. Y Eddie, ¿qué le dirías a alguien que se siente definido por su historia? Muchas personas sienten, bueno, así me tocó, así fue la vida, así fue mi familia, así fueron mis papás, y sigue de una u otra manera como que un poco en ese automatismo, ¿no? Y no
o sea, siente que le tocó así y punto, y así fue. ¿Qué le dirías a una persona que se siente de esa manera? Dices: "Mira, yo leí que es el inesperado regalo del trauma, y ahí dice que hay esperanza hasta para las cosas más difíciles del mundo, así que créeme que sí hay esperanza". No, en realidad es lo primero que hay que hacer es validar a la persona, decirle: "Te entiendo lo mal que estás y te entiendo que no veas salida". Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando tú validas a la otra persona y le dices: "Guau, qué difícil debe ser estar en este lugar donde no ves salida". Es muy importante reconocer eso. Y después decirle: "Y adivina qué, yo sí sé que hay salida, yo sé, conozco tantas personas o en mi trabajo o aquí como amiga tuya te digo que sí hay esperanza. ¿Y qué te puedo hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo te acompañamos para que tal vez tomes un paso un poco distinto a lo que llevas haciendo hasta ahora? Porque cuando estás en el lugar este de tanta depresión y tanto dolor, en verdad la salida se ve muy lejana, en verdad se ve muy lejana, se ve imposible. Y es en ese lugar donde el acompañamiento es tan importante, porque mientras más sola estás, la gente se va aislando, por eso es que la gente se suicida muchas veces, porque dice, nadie me entiende, nadie me va a entender, nadie me puede acompañar en este lugar oscuro donde estoy, mejor me suicido y es un lugar de depresión y de desesperanza muy profundo. Entonces, acompañar a la persona en ese lugar y decir, estoy aquí para ti, estoy aquí contigo, aunque no pase más nada, yo estoy aquí contigo, porque esa relación hace toda la diferencia. La parte de la relación, la parte relacional, no el aislamiento, sino la conexión, es lo que hace toda la diferencia. Y en este sentido, que siempre es totalmente, digamos que una de las herramientas más importantes es la red de apoyo, ¿no? En esa red de apoyo y los vínculos y las relaciones que mencionas, las personas que están, digamos que un poco dispersas o aisladas, que no saben qué vínculos realmente son los que les pueden favorecer, porque de pronto entran en conflicto con su propia familia, o no saben cómo hablar con su familia, o no saben si es con sus amigos, o cree que sus amigos le van a hacer daño, o otros se refugian en su pareja. O sea, al final, ¿cómo darles a ellos como una señal de cuáles pueden ser potencialmente em, enriquecedor el tipo de vínculo o relación que le ayude a crecer después de todo esto? Claro. Muchas veces la gente más cercana no necesariamente es la primera persona con la que puedes hablar de esto, porque las personas más cercanas a ti están igualmente ansiosas y angustiadas de que tú estés bien y porque se ven afectadas también, ¿sabes? Muchas veces se te murió el perrito y la primera persona te dice, pero es que ya, sal de eso, ya se murió, era un perrito nada más, o sea, ya, como que ¿por qué? Porque a la misma persona le angustia verte así, porque las personas alrededor tuyo se sienten mal y no quieren sentirse mal. Entonces quieren que tú ya salgas de eso. Entonces a veces hay que buscar gente con un poco más de distancia emocional. Por eso es que a veces los terapeutas está maravilloso poder tener eso, porque tienes una persona un poco más neutra que no se va a ver afectada directamente tu comportamiento. A veces una tía, un profesor de yoga, alguien. Lo que sí tienes que ver es que sea alguien que cuando tú le estás contando, en vez de peleártelo o tratar de convencerte o decirte que estás completamente equivocado, o decirte, bueno, ya, sal de eso es una tontería. Todas esas son palabras que no ayudan en este momento. Es alguien que te diga, wow, te entiendo, cuéntame más. O te escucho, cuéntame más, aquí estoy para ti. Eso es todo lo que necesitas. Alguien que te diga, aquí estoy para ti. Escúchame. Sí, y qué tan fácil es poder ofrecer esa presencia a otras personas. Es algo realmente sencillo, que no cuesta nada y es muy poderoso, porque realmente le puedes cambiar el día a cualquier persona que no sabes ni por qué está transitando, que tiene mucho dolor interno, que no sabe cómo gestionarlo, que no sabe cómo salir de ahí. Y creo que todos en algún momento de nuestras vidas pues hemos pasado por momentos así difíciles y tener a alguien que te diga, aquí estoy. em, es realmente poderoso, ¿no? Entonces, bueno, tener un poco más de conciencia de que siempre una sonrisa o unos buenos días a alguien o tratar bien a alguien le puedes cambiar su día completamente, completamente. Pero Eddie, un último consejo que te gustaría dejarle
a la audiencia, una persona que esté pasando por una situación difícil, se siente desolada, que siente que no puede salir de ahí, o que se siente atrapada en una situación, ¿qué consejo le darías? Muy importante en estos momentos cuando te sientes muy mal, recordar que no tienes que transitar esto solo, que siempre van a haber personas, aunque no te lo imagines, alrededor tuyo, afuera de ti, que te pueden acompañar. Y te voy a decir por qué. Porque los seres humanos nos gusta naturalmente ayudar al otro porque nos hace sentir bien a nosotros. O sea, no es porque somos Madre Teresa, sino porque somos tan, o sea, nos gusta tanto la satisfacción, nos gusta tanto el placer, que hasta ayudar a otro nos da placer a nosotros. Entonces, cuando alguien está muy mal, recordar que tú puedes pedirle ayuda a otra persona, que no lo hagas solo, que no te quedes solo o sola con esa sensación, que llames a una amiga, que llames a una familiar, que llames hasta un extraño, que llames a una línea hotline de un 800, que marques 988. La gente quiere ayudar naturalmente. Entonces, déjate ayudar, déjate acompañar. Deja que alguien te diga alguna palabra bonita, porque le vas a hacer sentir bien a él y te vas a sentir bien tú. Y que recordar que siempre hay esa esperanza, esa luz, esa posibilidad allá afuera y que aunque no lo estés viendo ahorita, que sepas que sí está y que muchas personas han pasado por eso y muchas personas han salido de eso. Es más, muchas veces la gente cuanto más ha tocado fondo, ¿no? Por lo menos en mi experiencia es así, las personas que más fondo han tocado, más alto han llegado y más increíble han transformado sus vidas. O sea, no que le diga, no que quiera que todo el mundo esté tocando fondo, porque siempre me dicen, ay, Edith, deja de estar, o sea, no hay que romantizar el trauma, no lo estoy romantizando, pero sí es verdad que esto se puede transformar de una manera maravillosa. Qué entrevista tan maravillosa, Edith, de verdad, qué bonito, ¿no? Que mirándolo desde el proceso de sanación, a pesar de tocar fondo y de sentir mucho dolor, se pueda convertir en una experiencia muy transformadora, ¿no? Y bueno, para finalizar, quería darte las gracias, gracias por acompañarnos en este proceso. Esto es un proceso y un espacio para sentir, para que quienes aún no saben con qué vínculo, con qué relación, a quién dirigirse, para eso que estás sintiendo, por lo menos si nos escucha, pueda comprender y que podamos ayudarlos a transformar. Hoy recordamos que incluso en nuestras heridas se puede habitar una semilla de crecimiento. Así que gracias, Edith, por aportar esta información tan valiosa y recordarnos que no estamos rotos, todos estamos en proceso y que Así sanar no es olvidar. Qué bella, qué bella. Y mira, te cuento, mira, tengo este huevo que acaba de salir, que es ¡Ay! es muy lindo porque tiene como ejercicios, tiene ¡Ay, qué meditación espectacular! Lo voy a buscar. en Amazon, tiene QR codes y te acompaña en este proceso. O sea, puedes escribir, puedes hacer los ejercicios, o sea, te va diciendo y te va indicando así como que ¿Qué? Entiendo. Está súper lindo, se los recomiendo, un muy buen acompañante y es justamente esto que estás hablando y me encantó lo que dices de no recordar que no estamos solos, que no te quedes solo con esto, que lo hagamos, lo transitemos y lo procesemos porque siempre hay salida. Me encanta el espacio que están haciendo acá, digo, ojalá que esto le llegue a más gente, Gracias. de verdad que sí. Gracias, Eddie. Gracias por todo. La verdad que gracias por personas como tú, y espero que se multipliquen muchas personas más, que son personas que nos ayudan a todos a sonar, a trascender traumas o situaciones que hemos pasado en nuestras vidas, porque todos de una u otra manera lo pasamos. Y el mensaje final es cómo podemos transformar nuestras vidas, que no estamos solos, que a veces en una sola llamada del otro lado hay una persona que te puede acompañar, de personas como tú, de libros como el que has escrito, ¿no? Que nos dan una esperanza y una nueva mirada a cómo ver la vida de otra manera y cómo vivir mejor.